Bueno, señores, señoras, estamos conversando con Mercedes Cabanillas. Ustedes saben que ella, bueno, no logró su cupo para el Congreso, pero sigue siendo una voz importante dentro del partido aprista. Yo le preguntaba por esta resurrección y usted dice que sí, que van a resucitar y que obviamente el APRA nunca muere. Pero nosotros, fiel a nuestro lema, no vamos a resucitar porque estamos vivos, los vivos no resucitan. Son cuatro. Ya varios movimientos y algunos dictadores dieron por muerto al partido. Sí, y mira, eso ya es están verdad. Enterrados y el APRA vive y seguirá viviendo. Pero Sí. ¿sabes qué? Pero ahora es que son cuatro gatos. El APRA tiene ideología y tiene coherentemente un programa. Y tiene un mensaje y tiene organización. Y el APRA va a modernizar su organización haciéndola flexible. Muy es bien. decir, la rigurosidad del local cerrado y el comité no es nuestro modelo organizacional. Ya, Lo en está términos innovando. de ideología, no sé, de visión política, ¿cómo está viendo el gobierno de Ollanta-Humala? Bueno, me voy a referir a los últimos acontecimientos, ¿no? Ok. Y digamos creo en promedio. Vamos a hacer otro promedio. Exacto, Vamos a sacar saquemos un promedio de lo que ha ido viendo estos meses. No, está mejorando. Creo que es importante el que la hoja de ruta tenga un fiel cumplimiento, lo cual no significa dejar de lado los aspectos sociales que hay que resolver, bien por el crecimiento con todas las garantías jurídicas del caso, de la minería y de todas las industrias de hidrocarburos y finalmente la actividad extractiva. Pero esa tiene que ir acompañada de un compromiso social, pero así contundente, no contaminar, no afectar fuentes acuíferas, ¿verdad? Buena relación con el entorno y cuidar sobre todo el ecosistema. Y hoy la tecnología moderna que felizmente el país usa, lo permite. Sí, eso es Simplemente verdad. El Estado fija sus estándares de rigurosidad para que sean de fiel cumplimiento en temas del manejo de ecosistema y las empresas deben cumplirlo, como deben cumplir su rol social también con los trabajadores. Claro que sí. O sea que en promedio usted está más o menos tranquila con el gobierno actual. Bueno, un político está más bien alerta, ¿no? Está más bien alerta, vigilando, y eso hace el APRA, vigila, observa cómo lo hace la prensa. Felizmente las instituciones constitucionales en el Perú están siendo fortalecidas. Quizá los partidos tengan que desarrollar más porque pasan por declives, hay que decirlo, y es de en todas las épocas. Pero eso por una razón que me parece bueno decirla. Realmente más han sido estos aluviones de independientes los que han hecho tanto daño a la política que luego a la factura se la pasan a los partidos organizados. Y es una vergüenza, es injusto. Es una vergüenza, Mercedes, que tengamos más de 10 candidatos. ¡Qué lujo! ¿De dónde, ¿en qué país se da? Pero para mí, no, o sea, lujo con ironía, ¿no? Por eso, con ironía, pues qué claro, lujo, lógico, sí, qué lujo. Porque uno dice, ¿qué es esto, no? ¿Esto es un circo? Hay gente que ni está preparada y quiere ser presidente. Pero eso lo permite una legislación demasiado contemplativa. Yo creo que debe ser más rigurosa, hay que exigir más. Y lo del Congreso es otra vergüenza, ¿no? Porque a mí me duele mucho como es presidenta de Congreso, me duele mucho. Y eso, que nosotros también tuvimos algunos desembalses de casos irregulares, claro, también han tenido inmediatamente se lo enviamos matar, ¿no? al Ministerio Público, porque eso es lo que debe hacerse. Donde hay un indicio de corrupción, nada tiene que hacer, o muy poco tiene que hacer ya la Comisión de Ética. O sea, que Otorongo ya no come Otorongo, y entonces se va al Ministerio Público, ¿no? Y eso hace, naturalmente, tienes que cumplir con procedimientos. No vayan a decir que estoy proclamando que no se cumpla un debido proceso, pero luego al sitio que le corresponde investigar. Comisión de Delitos. Este Congreso, ¿no? Es peor que el anterior y que el anterior, o sea, digamos, el Congreso está entrando en una franca decadencia. No, el Congreso es necesario. El Congreso es una institución vital para la democracia, de modo que hayan personas que cometen de errores, ¿no? Infracciones, mal comportamiento, hasta indicios de delito,
no te va a invalidar al Congreso, de ninguna manera. Ese es un camino bien difícil, y creo que hay que deslindar claramente. Y además es un poder necesario en democracia. Por supuesto, si no, no tienes un contrapeso y puedes tener un ejecutivo absolutamente desbordado en autoritarismo. Entonces, no, el Congreso es un poder abierto al pueblo, es el que más juega con la población en cuanto a que lo escucha, canaliza su participación, hace audiencias, elabora proyectos de ley muchas veces con la base social. Entonces, es necesario para que se diga que en un país hay democracia, tanto como la libertad de prensa, ¿no? Claro, hace unos días el padre del presidente Ollanta, Isaac Humala, dijo que se inauguraba, digamos, que entre comillas, voy a parafrasear todo, que la era civilista había terminado y que empezaba la era militar con Ollanta. Y claro, en democracia, obviamente, porque es un comandante que ha sido en retiro, o retirado, que ha sido elegido. Y yo le quiero hacer esta pregunta muy directa. ¿Usted teme una militarización? ¿Teme que el gobierno tienda a tener un pensamiento muy castrista, muy militar, y que efectivamente se esté inaugurando una era? No, yo creo que no podemos confundir de repente los deseos personales de alguien con la realidad. La política se va definiendo por una serie de elementos. En el Perú, el tema de un país con un sólido crecimiento, pues ha significado también, porque son defectos del sistema, o en todo caso se resuelven en otros quinquenios continuos, que hay una masa todavía de pobres que quieren participar del bienestar. Por supuesto. Entonces, ellos a ellos no les interesa de que sea civil, militar, religioso, etcétera, ¿no? Ese no es el tema. Y yo veo como un caso singularísimo el tema del señor Ollanta, el presidente de la República, ¿no? Todo depende de cómo gestione su quinquenio gubernamental. Que lo haga en el punto de equilibrio donde se ha puesto, ¿no? Se ha puesto en un punto de equilibrio sumamente importante, donde él naturalmente respeta la inversión privada y por otro lado, como representante al más alto nivel del Estado, tiene que hacer que haya un Estado que funcione, que tenga presencia y que ponga las condiciones bien claras para redistribuir el bienestar y el progreso y la riqueza. Y además, entonces, eso pasa por ahí, no pasa porque, oye, tengas o no una polaca, por favor. Ok, pero y además creo que hay que recordar que las eras militares y civilistas, entre comillas, civiles, fueron por los golpes, o sea, no fueron golpes de Estado. Es ingrata, la recordación es ingrata. Yo también creo. Lógico, porque además, fueron por golpes de Estado, ¿no? Y entonces nadie quiere quiebra del orden constitucional. No. Hemos vivido esas etapas ya, y las sentimos lejanas, inclusive previsoriamente. Eso. Mira, en la Constitución hay un artículo que es de autoría de don Alfonso Ramos Alba, un gran compañero de mi partido, que tuvo esa iniciativa de incorporar el derecho a la insurgencia. Es decir, todo ciudadano está obligado, tiene potestad para insurgir frente a un gobierno usurpador, un gobierno de facto, que no llega por las ánforas, sino por la quiebra del orden constitucional, por golpe. Y yo, ¿por qué lo repito? Mira, perdona que haga un paréntesis, que va a ser un comercial. Y yo lo repito porque en conferencias y en revistas, en reportajes, Alfonso Ramos Alba dijo, porque él fue mi secretario general del Comando Universitario, siendo yo universitaria, y salimos a protestar contra el golpe del general Velasco, con nuestras constituciones, ¿no? como armas, ¿no? De elocuencia. Recuerdo esa foto, usted claro, con la Constitución. Y él dice que él se inspiró en ese gesto, ¿de quién habla? En ese gesto se inspiró para presentar el proyecto de ley que luego se consagró, ¿no? Como un artículo de la Constitución del derecho a la insurgencia. Y eso es clarísimo, porque éramos una generación, además, que estábamos Por supuesto, no, y aparte recuerdo la foto. Claro. Usted jovencita, sí. ¿no? Sí, sujetando. Universitaria. ¿Ya ¿Desde cuándo es política usted? Acabando ¿Desde que nació? Desde secundaria. Bueno, por el padre, por la familia, siempre en la mesa, ¿no? El diálogo ha sido la política, los problemas. Su familia era aprista, pues. Claro, claro. Sí, mi padre. Digamos que usted bebió en lugar de la leche materna, de la ubre de la política, pero la destaron con la doctrina aprista. Sí, ya, pero bien interesante el punto que acaba de plantear. Entonces, siguiendo esa filosofía, lo que hizo Antauro no fue insurgencia, porque Toledo era un gobierno democrático. Exacto, elegido por el pueblo. Así es, así es. El señor Toledo emergió de las ánforas
De modo que te guste o no te guste, tú tienes que respetar a un gobernante que emerge de las ánforas. Es un gobierno democrático, como ha emergido Ollanta Humala, ¿no? Muy bien, muy bien. No, le voy a hacer varias preguntas directas. Hablando de... No, eso es el siguiente bloque. Hablemos del corazón. Es tu batería completa. Usted me está abriendo la puerta. No, yo no abro ninguna puerta. Salida. No, porque como además, dices, mi diablito es bien interesante. Este diablito logra muchos efectos. Pero yo tengo un angelito de la guarda. ¿Atiende? Bueno. Sí. Usted es muy creyente, ¿no? Sí, soy cristiana, evidentemente. Claro, usted. ¿Fue por usted que el presidente García se acercó a la iglesia cristiana? No. ¿Fue por su influencia? No, pero el presidente Alan García es un hombre inteligentísimo y tiene una vida espiritual naturalmente intensa y también una racionalidad que todo el mundo le reconoce, como que él toma sus decisiones, no, para nada. Pero porque sí, decían que usted había influido. No, sería pues ayudarme la gran parte, pero sí canalicé una, digamos, una participación, un acercamiento de varios sectores de la iglesia evangélica hacia el mensaje que proponía el doctor Alan García, entonces candidato, y que entre otras cosas era garantizar la plena libertad religiosa, de confesión religiosa, cosa que cumplimos cuando yo presenté el proyecto de ley, ¿no? También otra congresista puso un proyecto de ley y se ha hecho ley, ¿no? Y hay un reglamento que de repente lo van a seguir perfeccionando, pero lo importante es que en el país nadie puede ser discriminado ni perseguido por sus convicciones o confesiones religiosas, ¿no? Eso es importante. Ni en la educación, ni en los establecimientos de salud, ni en la vida cotidiana, ni en el mundo laboral. Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un rasgo de civilización, ¿no? Muy totalmente. No, de ahí parte todo. Cumplimos. ¿No? Ni por religión, ni por raza, ni por nada, ni por, sexo, ni por color de piel, ni por sexo, ni por dinero. Por favor, exacto. Sí. Somos un país libre, señora. Y tolerante. Y soberano. Y sobre todo, esperemos, tolerante. ¿Cuál es su principio cristiano que rige su vida? Bueno, fundamentalmente, siendo cristiana como soy, bueno, la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios, que es muy sencilla, es el amar a tu prójimo, perdonar a tu adversario, a tu enemigo, ¿no? Y ser positivo, ser positivo en todo lo que es el desarrollo de tu vida. Y si tienes problemas, dificultades, lo asumimos como pruebas o pasajes por los cuales tenemos nosotros que transcurrir para fortalecernos más en nuestra fe y nuestra confianza en nosotros mismos. Y ¿no? entonces, como usted perdona, ¿ha perdonado a Jorge del Castillo? Nunca he tenido rencor con él. Es más, yo nunca he competido internamente, no he hecho una red para... No te lo digo. Lo que pasa es que me lo ascriben, ¿por qué? Porque yo he tenido en el APRA una presencia fuerte. Cuando el APRA está en actividad y yo tengo base social, pues yo contribuyo con mi base social a mi partido, pero no, créeme, ¿sabes por qué? Porque siempre dije algo que te vas a acordar. Yo no he tenido nunca una aspiración presidencial. Entonces, ¿para qué voy a competir? ¿Para qué? ¿Cuál sería la motivación? No sé si Jorge la tendría o no, sí la tenía, pero lo he dicho durante toda mi vida. Yo si postulé en 95, lo hice porque era un servicio para mi partido. Claro, pero los petroaudios mataron a Jorge del Castillo. No sé, nunca hay que decir en política... No sea tan diplomática. No es que sea diplomática, soy política y soy realista. Mira tú cómo se desarrolla la política y cómo es, en todo caso, el devenir de un político. No hay político muerto. No hay político muerto. A ver, luego... Salvo que se vayan a un convento de clausura, ¿no? Y se encierren. Yo no quiero que eso lo veo más difícil que por eso te digo, que en este momento comprar un pasaje a la luna. No se puede pronosticar así. Muy bien, vamos a ir a una pausa, señora Mercedes Cabanillas. Con todo gusto. Y al regresar le voy a hacer algunas preguntas que estoy leyendo en el Twitter porque hay muchas curiosidades con usted. Ya venimos.